Bien, entonces aquí estamos chequeando un pequeño ejercicio respecto al método simplificado de análisis de circuitos eléctricos sobre lo que son las leyes de Kirchhoff, por ejemplo, ¿no? Entonces, recordemos el método simplificado que nos decía es trabajar con una corriente de malla, todas en el mismo sentido, ¿sí? Para cada una de las mallas. Y los componentes activos, las fuentes, las vamos a poner a un lado de la ecuación, con positivo si sale por el polo positivo. Los elementos que están dentro de la malla le vamos a poner sumados y con positivo, y los que están compartidos restando. Veamos, entonces, hay 5 mallas, deberían haber 5 ecuaciones, ¿no? Vamos a empezar a escribir las ecuaciones, ¿no? En la primera malla, voy a poner simplemente los coeficientes, todos están en kiloohmios y las fuentes en voltios, ¿no? Es una cosa importante para poder escribir simplemente numéricamente. Obviamente las corrientes nos van a ser en miliamperios, por lo tanto, ¿no? 9 voltios va a ser igual. Abro paréntesis y empiezo a multiplicar. 9 más 0.2 más 2. Todo en kiloohmios, ¿no? Todo esto multiplicado por la corriente de malla, que en este caso sería I sub 1. Más, pero menos. ¿Por qué menos? Porque estamos utilizando el método simplificado, ¿no? Siempre, fíjense, está en contraposición las distintas otras corrientes, ¿no? Por eso vamos a salir negativo. 0.2 en este caso por I sub 2 menos. En I3 no compartimos nada, 0. 0 por I sub 3. Con la 4 sí compartimos 2 kiloohmios. 2 por I sub 4. Menos, con I5 como pueden ver, nada, por lo tanto 0. Y sub 5. Entonces ya tendríamos ahí nuestra primera ecuación. La segunda ecuación para esta malla, en este caso no, como pueden ver, no hay ninguna resistencia, perdón, no hay ninguna fuente de voltaje y solamente anotamos las resistencias. Quien comparte con I1 es 0.2 K. Entonces por I sub 1. Corriente de malla, la 2 en este caso, ¿no? Entonces positivo. Y sumamos 0.2 más 0.5 más 6, ¿no? 0.2 más 0.5 más 6. Todo por I sub 2. Menos. Compartimos 0.5 con I sub 3. Sub 3. Menos. Con I sub 4 compartimos 6. Entonces ponemos 6. I sub 4. Y bueno, en este caso no tenemos nada entre estas dos mallas, ¿no? Por lo tanto, 0 por I sub 5. Otra ecuación. Esta vez para esta, ¿no? Como pueden ver, no hay más que esta resistencia en esta, pero que es resistencia solamente en esta, por lo tanto, igualamos a 0, no hay fuente. 0 por, con I sub 1 no hay nada. 0 también, entonces para I sub 1. 0 y sub 1.
menos. Con I sub 2 sí hay 0.5. I sub 2. Con I sub 4. Ah, no, perdón, este es primero la malla. Ahí tendríamos 5 más 0.5 más 11. La corriente de malla principal por I sub 3, que estamos analizando la tercera malla ahora, ¿no? Con la malla 4 no hay nada, 0 por lo tanto, 0 I sub 4. Y con I5 sí hay, ¿no? Que sería 11 I sub 5. Nos vamos a la siguiente ecuación, esta vez para la malla 4. También 0 en este caso. Inge, una pregunta. En el, en el I3 ¿no sería positivo las resistencias? Sí, 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 tiene toda la razón, gracias. Corriente de malla siempre positivo. Bueno, muchas gracias. Te poner en live, ¿no? A ver, 0 para, perdón, en este caso estaríamos con menos 2 para I sub 1. Menos 2 I sub 1, con I sub 2 tenemos 6. 6, entonces I sub 2 menos, con 3 no hay nada, 0. 0 por I sub 3. Ahora, importante, ¿no? Hay que notar que estamos en esta malla, entonces I4 va a ser positivo, y sumatoria de todo lo que tiene ahí, que sería 2, 3, 7 y 6. 2, 3, 7 y 6, que son todas las resistencias que tenemos en la malla I sub 4. I sub 4. Y finalmente para I5 compartimos 7K, ¿no? Última ecuación. Chequeamos acá. Sí hay. Ahora, pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, está saliendo por el negativo. Entonces aquí es menos 12 voltios, ¿no? Para esa malla. Sabemos que si las corrientes no es realmente como estamos indicando, por ejemplo, I5, lo más probable es que sea en el otro sentido por el valor del voltaje, pues va a salir negativo I5 cuando nosotros hagamos la resolución de las ecuaciones, ¿no? O del sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, no tengan pena de tener un problema de no haber definido bien cuál va a ser el voltaje o con la corriente y que le salga positivo, ¿no? Negativo simplemente va a indicar que está en otra polaridad cuando hablamos de voltaje o que está en otro sentido cuando hablamos de corriente, ¿no? Bueno, para esta malla no comparte nada con I sub 1 ni con I sub 2, pero sí con I sub 3, ¿no? Entonces tendrías menos 11 I sub 3 y tendríamos que comparte también menos 7 con I sub 4. En este caso estamos haciendo con la malla 5, por lo tanto la corriente de malla positivo y la suma es 7 más 11 en este caso. Por I sub 5. Bueno, ahí tendríamos la resolución de este sistema. Ahora dará justamente lo que nos está solicitando el ejercicio, que es encontrar las corrientes de malla.
Voy a pausar un cachito la grabación para meter esto a la calculadora. Yo voy a trabajar con este emulador de calculadora HP en este caso. ¿No? Entonces los valores de los coeficientes los hemos metido acá en el simulador de calculadora. Y si ustedes observan, la ecuación siempre sale con un reflejo a nivel de la diagonal, ¿no? Y la diagonal es la única que tendría valores positivos, ¿no? Eso en la matriz que sale de este lado. Y en el caso de acá tenemos los valores de los voltajes, ¿no? Si tuviera más de una fuente aquí puede salir positivo o negativo, no hay ningún problema, pero hay que tomar en cuenta siempre que aquí se coloca la suma, ¿no? Una vez metido esto al apretar el botoncito de resolver y ya está. Ya tenemos los valores de cada una de las corrientes. Miren, fíjense que prácticamente toditas las corrientes están con negativo, ¿no? Excepto la primera. ¿Y es por qué? Porque tenemos que el valor de voltaje es bastante alto acá. Y obviamente todo depende del valor de las fuentes de alimentación, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos los valores de las distintas corrientes, ¿no? Y nuestra respuesta va a ser para cada una de ellas, por ejemplo, y uno va a estar con 0,62, 0,63 miliamperios. ¿Por qué mili? Porque justamente estamos con kiloohmios y voltios, ¿no? Para ahí 2. Nos sale menos 0,87. Menos 0,87. 88. Amperios para I3. Lo más complicado tal vez de esto es meter los datos a la calculadora redondeando. Menos 1,19 miliamperios para I4. Menos 0,9 miliamperios. Dos decimales para que sean todos uniformes. Y finalmente para I5. Tendríamos 1,74. También negativo.
¿no? Quiero que hagan el siguiente ejercicio, ¿no? Aprovechando que ya tenemos esto y aprovechando lo que decíamos hace un momento. Aquí simplemente hemos puesto a resolver. Vamos a utilizar el mismo circuito, exactamente el mismo circuito con los mismos componentes pasivos y solamente le voy a cambiar el valor de la misma fuente, de una de estas dos. En este caso, por ejemplo, le voy a subir el valor de una fuente. En este caso, de la fuente de 9 voltios, le voy a poner por ejemplo, 20 voltios. Y a esto le voy a reducir de 3 voltios. Para que sea un valor más coherencia, aquí le pondré de 24 voltios. Resulta que no le he puesto bien, el rato de meterlo hasta el laboratorio y lo hemos metido directamente una cuestión de este estilo, ¿no? Entonces, ¿dónde va a variar nuestras ecuaciones? Solamente aquí, ¿no? Tendríamos 24 voltios y aquí en vez de menos 12 tendríamos 3 voltios. Como hacer dos cambios ya es otro ejercicio totalmente distinto. Voy a modificar en mi calculadora eso. ¿No? Y aquí, entonces en vez de 9, le pongo 24. Y en vez de menos 12, le pongo menos 3. Ahora, fíjense que ahora ya no todas las corrientes son negativas y son más grandes. Por ejemplo, I1 tiene 2.22, si lo redondeamos. Positivo. En el caso de I2, también sale positivo. 0.39. ¿No? O sea, le hemos dado la vuelta a la corriente en este caso. Para I3, también en este caso sale negativo, ¿no? Pero fíjense que está con 0.07, ¿no? Negativo. Entonces, prácticamente, si hablamos de milis, ya es microamperios en este caso, ¿no? Entonces, pueden ponerlo microamperios o simplemente mantenemos 0. Redondeando, 7000 milis es prácticamente casi 10, digamos. Para I4 estaríamos hablando 0.36, también le hemos dado la vuelta. Redondeando 0.37. Finalmente para I5, si es negativo, y estaríamos hablando de 0.03 más o menos, ¿no? Entonces, todo dice 0, 0, y redondeando, lo tenemos por acá. Noten entonces, ¿no? O sea, esta corriente de acá prácticamente no tiene influencia de esta fuente de voltaje, ¿no? Es prácticamente la fuente de 24 la ha anulado a la fuente de 3 en esta malla. Y el valor de
3 de las 4 corrientes ha cambiado de sentido, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en la siguiente ocasión.